Muy buenos días, estimable audiencia de puroperiodismo.com. Esta mañana compartimos con la Fiscala General de la República, doña Emilia Navas. Muchas gracias, doña Emilia, por atender la gestión de esta entrevista periodística. Muy buenos días. Muy buenos días, don Edgar. Mi agradecimiento más bien es para usted. Un saludo a toda su estimable audiencia. Conversamos esta mañana con la señora Fiscala General de la República, luego de un par de semanas de haber presentado ante Corte Plena el informe anual de labores del Ministerio Público, con una serie de áreas destacadas por parte suya, empezando por que aumentaron las acusaciones, que se redujo el circulante en prácticamente un 67%, y que 72% de los casos de casación fueron declarados con lugar, dentro de otros de los elementos que usted destacó. Pero usted particularmente, doña Emilia, hizo énfasis durante la comparecencia ante los magistrados en que toda esta labor se desarrolló en unas circunstancias inéditas, como ha sido el año de la pandemia. ¿Por qué usted enfatizó en ese punto? Bueno, es que el Ministerio Público no estuvo ajeno a todos los obstáculos, las incomodidades, situaciones difíciles que todos y todas hemos vivido, no solo a nivel personal, sino profesional, que han vivido todas las organizaciones públicas o privadas. Y lo que nos tocó fue tomar medidas, cambiar nuestra forma de trabajo habitual, aprovechar la tecnología y no dejar de dar un buen servicio pese a todas esas dificultades, atendiendo lógicamente la salud de las personas funcionarias del Ministerio Público y de todas las personas usuarias que nos tenían que visitar durante el año pasado. Doña Emilia, dentro de esas circunstancias excepcionales, sin embargo, usted enfatizó que el servicio no podía quedar sin darse a la población, sobre todo en áreas de persecución criminal. Eh, digamos, de lo alcanzado el año anterior, en 2020, en estas condiciones particulares, ¿qué es lo que usted más rescata de la labor de la Fiscalía en las 43 unidades extendidas a lo largo y ancho del país? Bueno, le puedo decir que comprobé una vez más el alto nivel de responsabilidad y de compromiso que tienen las personas funcionarias en el Ministerio Público, quienes temerosas, como cualquier ser humano, de ser contagiadas, tomaron las medidas para no detener el trabajo y sobre todo el servicio esencial. Y cuando alguna tarea se dejaba de hacer, porque no se podía, digamos, si se suspendía algún allanamiento, algún debate, alguna audiencia, aprovechar el tiempo para resolver casos que estaban en rezago. Por eso fue que el número de asuntos resueltos creció, el número de acusaciones creció, precisamente por ese compromiso de la institución. Doña Emilia, es interesante que dentro de los datos que usted brinda, a pesar de que crecieron las acusaciones y de casos tramitados por parte de usted, hubo menos denuncias elevadas ante la Fiscalía. ¿Usted lo atribuyó en parte al fenómeno o a la coyuntura de la pandemia? ¿Por qué esa atribución? Sí, nosotros hicimos un análisis al final del año pasado y determinamos dos cosas: que cierto tipo de delitos no se cometieron porque había muy pocas personas fuera de sus casas, fuera de sus hogares. Entonces, por ejemplo, los robos disminuyeron, los robos de vehículos, los asaltos, porque la gente estaba confinada en su casa. Pero además, la gente temerosa no iba a las fiscalías a poner denuncias cuando algún delito se cometía. Por eso fue que tomamos la decisión de llegar a las víctimas y no esperar a que vinieran a las fiscalías. Hicimos una campaña de información a la población diciéndoles que les poníamos a la orden muchos medios para que pusieran las denuncias en caso de que aconteciera algún delito. Por ejemplo, las fiscalías de cada territorio informaron de números de teléfonos, de correos electrónicos. Y cuando alguna persona víctima decía que no tenía medios tecnológicos, nos organizábamos e íbamos a la comunidad y a las casas a tomar las denuncias, porque nuestro trabajo no podía detenerse. Entonces, fueron las dos cosas. Muchas personas que decidieron esperar un tiempo para poner las denuncias en las fiscalías,
y también ciertos tipos de delitos que bajaron porque las personas estaban en sus casas y pues lógicamente es un lugar mucho más seguro que la calle. Así como usted resalta esos logros y los destaca en este momento, en esta conversación con puroperiodismo.com esta mañana, doña Emilia, ¿qué es lo que más le preocupa de lo que quedó el año anterior, de la labor que a usted quedó pendiente de realizar el año anterior? ¿Qué es lo que más le inquieta a usted? Bueno, mire, nuestra preocupación siempre ha sido los casos más antiguos. Logramos reducir en un porcentaje el rezago, que el rezago es casos que entraron a las fiscalías de hace 2 años para atrás. Logramos reducirlo, pero siempre quedó un porcentaje que tenemos que atenderlo este año y que inclusive en este primer trimestre ya se está atendiendo. El problema fue que como no podíamos hacer cierto tipo de diligencias y no podíamos salir a la calle, se atrasaron diligencias de investigación de cierto tipo de delitos que los atrasaron. Pero ya este año se retomó, ya lo estamos haciendo con más seguridad, ya en este, como le digo, en este primer trimestre ya he recibido buenas noticias de otro número significativo de casos antiguos que están siendo resueltos. Y ya este año estamos retomando los audiencias preliminares y los juicios que por varias razones se suspendieron el año pasado, perdón, que para nosotros es una preocupación porque nosotros queremos que si algún caso pedimos la apertura a juicio, que llegue rápido a debate para que las personas reciban una respuesta de parte de los tribunales con celeridad. Y todos esos casos que se suspendieron los debates y las audiencias ya este año están retomándose de la mano con un proyecto de la Corte, pero por dicha ya se están retomando. Y hay ciertas diligencias que no se hicieron el año pasado por el riesgo de contagio, como por ejemplo los reconocimientos físicos en rueda de personas que ya con medidas de seguridad este año se están realizando. Hubo varias diligencias de allanamiento en muchos casos que ya este año se están tomando. Ya las personas cuando comprueban que hay medidas de seguridad para prevenir que sean contagiadas ya se acercan más a las fiscalías, entonces ya tenemos más testigos que están siendo entrevistados. Entonces pensamos que esos casos que quedaron rezagados porque no se pudieron realizar cierto tipo de diligencias de investigación, ya este año se van a resolver. Conversamos desde puroperiodismo.com con la Fiscala General de la República, doña Emilia Navas. 119 casos tramitados en el ámbito de narcotráfico y usted destacó, puso énfasis en el caso de la Reina del Sur que implicó al menos 30 detenciones. ¿Por qué este caso para llamar la atención ante los magistrados? Bueno, es que nos pidieron unos ejemplos de casos importantes y la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos ha venido trabajando para desarticular estas organizaciones criminales que tanto daño están haciendo, porque no solo hacen daño traficando con drogas de todo tipo, ¿verdad? Porque ahora encontramos de todo tipo en el país, sino que además se liga con otro tipo de delincuencias porque están diversificando. Ahora resulta que los narcotraficantes no solo hacen eso, sino que legitiman dinero, tienen grupos que roban vehículos y los sacan del país, cometen homicidios, tienen trata y tráfico de personas. Entonces, esta diversificación tiene que ser atendida con una nueva perspectiva. Y cuando determinamos que hay un grupo criminal que además está haciendo mucho daño en alguna comunidad, nos vemos obligados a intervenir. Conversamos esta mañana con la Fiscala General de la República, puroperiodismo.com. Los saluda Edgar Fonseca, editor. Señora Fiscala, 105 casos tramitados ante el despacho suyo en este recuento que usted hizo ante la Corte Plena. De ellos, 6 acusados y 63 desestimaciones. A mí me llamó en particular ese último dato. ¿Cuál es su balance de los casos atendidos por usted y por qué tanto caso desestimado desde la Fiscalía General? Sí, mire, nosotros hemos hecho un llamado
a la población de que cuando tenga conocimiento de alguna irregularidad, que se está cometiendo algún delito, un hecho de corrupción, no duden en denunciar. Las personas que no son letradas en derecho y que no trabajan en derecho penal, cuando determinan que hay una irregularidad, inclusive hasta de carácter ético, se acercan a la fiscalía y denuncian. Y nosotros estamos obligados a investigar. No hay ningún hecho de corrupción que sea denunciado que no se investigue. Lo que pasa es que en muchos de esos casos hemos determinado que son hechos atípicos, o sea, que constituyen irregularidades administrativas o problemas éticos, de reproche ético, pero que no necesariamente son delitos de hechos de corrupción. Entonces nos vemos obligados a desestimarlos. Pero las resoluciones son bien fundamentadas, las investigaciones se hacen, los análisis son muy acuciosos para darle seguridad a la persona que denuncia y a la población de que al final se determina que no se cometió el delito o que el hecho denunciado no era delito, ni era un hecho de corrupción, pero que sí fue atendido el llamado que la población nos hacía de que nos fijáramos en eso. Y nosotros tenemos la política de que todo eso sea atendido con rigurosidad independientemente de que termine desestimado. Conversamos con la Fiscala General de la República desde puroperiodismo.com sobre la labor interanual presentado en un reciente informe ante Corte Plena. No quedó satisfecho el presidente de la Corte Plena, incluso emitió algunos criterios lamentando lo que él consideró una baja respuesta o lo que yo interpreto como una ineficaz respuesta desde la Fiscalía ante casos de corrupción y de legitimación de capitales, y él enfatizó, el magistrado Fernando Cruz, en que el país está desafiado, particularmente por casos de legitimación. Incluso hoy que estamos conversando, se trascienden a la opinión pública dos casos de legitimación, uno que prescribió, y pues sería interesante que usted aclarara al país cómo se permite que prescriba un caso de esos desde la fiscalía, cómo ocurre, y el otro por carencia de fundamentos probatorios, pero en el que prescribió se habla de 63 meses sin que la fiscalía presentara acusación. Ese dato sí llama a preocupación. ¿Cuál es su posición al respecto, doña Amelia? Sí, la preocupación de don Fernando, pues lógicamente es compartida por la Fiscalía en el sentido de que sí tenemos que atender el fenómeno del lavado de dinero en Costa Rica. Lo que sucede es que es muy difícil cuando se necesita demostrar el delito precedente que genera el dinero que es legitimado o lavado, poder acreditar la conducta. Si nosotros no tenemos documentado y demostrado el delito que generó esas cantidades de dinero que después son legitimadas en el país, no hay posibilidad de acusar. Nosotros en estos momentos estamos llevando muchos casos. Fue en mayo del 2018 cuando se cambió la metodología de ver, tramitar y resolver estos casos, porque antes todo terminaba desestimado porque no se estaba atendiendo bien este fenómeno criminal. Pero en estos momentos sí se está haciendo bien. Yo no puedo hablar de esos casos porque tengo que revisarlos para ver la noticia que fue expuesta. Creo que fue el día de hoy en algún medio. Pero lo que le puedo decir es que estas investigaciones son complejas, son lentas, son difíciles, porque para poder hacer una acusación por legitimación de dinero, tenemos que tener toda la trazabilidad del dinero. Y estos delitos se cometen no solo en el país, sino con hechos que trascienden las fronteras. O sea, tenemos que hacer investigaciones más allá de las fronteras de Costa Rica. Y además, todos necesitan auditorías forenses. Eso significa que los expertos en contables revisen toda la información que se les da para que determinen cómo se está lavando, quién tiene el dinero, cómo lo trajo al país, producto de qué es. Pero viera que le voy a comentar que frente a eso,
nosotros hemos estado trabajando con la figura de capitales emergentes, que es una figura que está en la ley de crimen organizado. Y le voy a decir que desde que se creó este instrumento en el 2009 hasta el 2018 solo se trabajó en 7 casos. Y nosotros en la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales, solo en el año 2020 tuvimos 32 procesos de capitales emergentes que lograron incautar más de $550,000 y más de 117 millones de colones. Y hoy día, en el 2021, tenemos 14 casos que se están trabajando con $116,000 y 327 millones de colones. Y esperamos que esto se duplique. Eso es un instrumento, capitales emergentes, que no se utilizaba antes, pero cuando cambiamos la metodología de mayo del 2018 para acá, hemos logrado decomisar todo ese dinero que se le ha quitado a personas que no han podido justificar cómo lo obtuvieron y de dónde lo sacaron. Entonces nosotros trabajamos las dos cosas de la mano. Las investigaciones penales por legitimación de capitales, que hemos tenido casos importantísimos contra personas extranjeras en donde se han decomisado vehículos, dinero en efectivo, tenemos también propiedades, menajes de casa, motocicletas, bienes muebles, fincas, porque nos hemos acreditado que todo eso fue adquirido con dinero proveniente de delitos. Lógicamente, cuando vemos noticias como esas, hay que estudiar qué fue lo que pasó en el caso en particular, porque no necesariamente pueden ser responsabilidad del Ministerio Público, pero sí es importante que la población sepa, y lo hago aprovechando el espacio que usted me da, que este tipo de delitos es muy difícil de comprobar cuando la ley nos exige que para yo decir que alguien está legitimando dinero, tengo que haber acreditado antes la responsabilidad penal de esa persona en la comisión de otro delito. Y le voy a comentar que antes la legitimación de capitales solo se investigaba y solo se pensaba y se trabajaba con temas de narcotráfico. Y nosotros hemos venido abriendo y estamos llevando casos de legitimación de capitales con delitos que no son solo narcotráfico. Estamos trabajando casos con, por ejemplo, con minería ilegal, casos con cibercrimen, casos de trata y tráfico de personas, y estamos empezando inclusive con hechos de corrupción. Ahora, lo que tenemos de trabajar con esta nueva metodología son menos de 2 años y ya hemos empezado a ver resultados porque inclusive hemos tenido hasta condenas. Doña Emilia, usted citó ante el Pleno de los Magistrados, entre otras razones, para justificar la situación que se está dando con los casos de legitimación. Uno, que el trámite del secreto bancario afecta bastante la labor de la Fiscalía. Pero dos, y a mí en particular me llamó la atención, que no se cuenta con los auditores forenses suficientes. Mi pregunta, ¿está desbordada la Fiscalía Anticorrupción de Probidad por casos en estos momentos? Está desbordado el Ministerio Público, pero la Fiscalía de Probidad también. Imagínense que nosotros tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo para decirles a los auditores forenses, a la nueva sección de anticorrupción del OIJ, a cuáles casos darle prioridad, tomando en consideración cuál es más prioritario el interés público del caso, porque los auditores y las auditoras no alcanzan. Y cada pericia que tienen que realizar ellos en estos casos tan complejos de corrupción les toman meses. Esto significa que tenemos que decir, todos estos casos, vayan dejándolos y denle prioridad a estos. Inclusive hace poco en otro medio de comunicación explicaba que para atender el caso del hueco fiscal, tuve que hablar con fiscales y fiscales para decirles que pericias que habían pedido en otros casos de menos dañosidad o dañosidad en casos particulares tenían que hacerse a un lado para nosotros darle prioridad a los casos de mayor dañosidad para todo el país.
De- Entonces, no es suficiente el número de auditores y de auditoras que tenemos. Desbordado el Ministerio Público, ¿por qué, doña Miriam? Porque la delincuencia ha crecido, el número de casos ha crecido, con la excepción del año pasado, como hablábamos por lo de la pandemia, los hechos de corrupción crecen y la población, como ha venido en los últimos 3 años, confiando en el Ministerio Público, ahora sí denuncian hechos de corrupción de los que han sido testigos o de los que tienen conocimiento. Y vea, tanto es así que, por ejemplo, nunca se había visto que en un año en la historia de la Fiscalía de Probidad se acusaran tantos casos como en los últimos 2 años. Solo en el 2020 hubo 105 acusaciones de hechos de corrupción y nosotros esperamos que este año inclusive sean más. La Corte nos dio 14 plazas de fiscales recién llegadas que esperemos que asuman este número creciente de casos de corrupción que se están atendiendo, pero también necesitamos que el OIJ crezca y que la sección de cibercrimen y delitos informáticos del OIJ también, porque le voy a decir, ya no se encuentran papeles, ya no se analizan papeles en este tipo de investigaciones. Lo que se analizan es información que están en dispositivos electrónicos y para abrir un dispositivo electrónico se toma tiempo y está desbordada la sección de delitos informáticos del OIJ con una gran cantidad de dispositivos electrónicos que tiene que abrir y revisar la información y respaldarla para que nosotros la tengamos que ver. ¿Es suficiente el respaldo, la respuesta del respaldo de la Corte Plena, usted? Yo sé que tenemos problemas presupuestarios, pero al final tenemos que priorizar, igual que lo hago yo como jerarca en el Ministerio Público con todos los casos que hay a nivel nacional, yo creo que también tiene que hacerlo la Corte. Conversamos con la Fiscala General de la República, doña Emilia Navas, sobre el informe interanual de labores del Ministerio Público y con una referencia que me parece importante para la opinión pública, el Ministerio Público desbordado por casos y particularmente la Fiscalía de Corrupción, Anticorrupción, y con casos pendientes relevantes de los últimos años, particularmente en el ámbito político, pendientes y con una expectativa crítica de la población sobre la gestión suya y sobre la gestión del Ministerio Público en general. Casos pendientes. ¿Qué puede esperar el país frente a casos, frente a ver a juicio, a posible juicio, casos como el del cementazo, el de la UPAD, el del viaje presidencial, que ha sido tan polémico recientemente, y con la pandemia, la serie de escándalos que trascendieron de compras millonarias cuestionadas en la caja del Seguro Social? Sí, con respecto al caso que conocemos como el cemento chino, ya se trabajó y se está trabajando en la requisitoria final. La Fiscalía de Probidad tiene que ponerle a la requisitoria final que se está formulando un refrendo. Y eso significa que Probidad, un fiscal o varios fiscales de esa oficina, revisen el caso, revisen el proyecto y le pongan un check. Ya desde enero, la Fiscalía de Probidad tiene en sus manos los avances de la requisitoria y otros casos que ya están terminados. Y como solo tiene 4 meses de tiempo para ponerle el refrendo o para decir que hay algo que mejorar, nosotros empezamos a entregárselo mucho antes, porque para nosotros es un tema de costo y oportunidad, porque en 4 meses era muy difícil que un fiscal de probidad pudiera estudiar y analizar con responsabilidad el legajo tan grande y tan complejo que significa el cemento. Entonces yo me organicé con el fiscal adjunto, don Carlos Meléndez, y le pedí que entrara desde finales del año pasado un fiscal a revisar el proyecto de la requisitoria que se estaba haciendo y ya va avanzado. Cuando la Fiscalía de Probidad le ponga el refrendo a lo que estamos solicitando, entonces ya nosotros lo vamos a presentar ante el juzgado penal y lo vamos a comunicar a la población. Con respecto a los casos de UPAD y el viaje del presidente, son casos relativamente recientes, pero por ejemplo, le voy a mencionar en el caso UPAD que tenemos más de un año esperando poder revisar la información
de que están los dispositivos electrónicos que se decomisaron. Y esto es porque la sala ha tardado en resolver muchas gestiones, pero también porque la defensa del presidente durante 1 año y 3 meses ha venido impidiendo que el caso avance. Ha venido presentando apelaciones, ha venido presentando actividades procesales defectuosas, se ha venido oponiendo a todas las diligencias que se hacen, y esto lo digo porque ya es de conocimiento público, si no, no lo haría. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros decomisamos toda la evidencia en febrero del año 2020 y estamos terminando marzo y no he podido revisarla, porque la sala no lo ha autorizado por todas estas gestiones que los abogados han venido haciendo. Yo espero que la sala resuelva pronto, porque aunque nosotros venimos haciendo otras diligencias, ¿verdad? Aparte que es revisar esa información, es indispensable que nosotros podamos, o yo como fiscal general, pueda revisar la información que está en los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Los electrónicos, comunicaciones, documentos, que como le decía, ahora todo está de manera digital, ¿verdad? Ya el papel y los documentos en papel ya no se manejan mucho y son muy pocos. Y el caso de las vacaciones también es un caso reciente. En estos momentos hay una diligencia en la sala de casación penal y estamos esperando el momento en que lo resuelvan. ¿Y los escándalos de la caja? Vea, todos esos han venido siendo atendidos por la Fiscalía de Probidad, porque hace un momento yo le decía que teníamos que priorizar, y esto es grave, es delicado, es complejo, pero es de mucha dañosidad para el país, y más en esta época de pandemia. Y por eso es que la Fiscalía de Probidad se abocó con rapidez a hacer toda la investigación relacionada con todas estas compras y contratos y licitaciones para compra de artículos o instrumentos para atender el problema de la pandemia. Doña Amelia, usted citó en el caso del UPAT la gestión retrasadora de la defensa de todo el proceso hasta el momento, pero la defensa ha venido arguyendo, alegando filtraciones desde la Fiscalía. Bastante preocupante que eso trascienda y que eso se haga de referencia a la Fiscalía General. Sí, don Edgar, vea, la sala nos ha venido dando la razón en todas las gestiones que se han hecho, y eso también lo digo porque ya es público, ¿verdad? La sala nos ha dado la razón en todo lo que nosotros hemos hecho y en todos los alegatos que hemos respondido ante las gestiones que hace la defensa. Viene dándonos la razón, y lo que viene diciendo es que todo lo que el Ministerio Público ha venido haciendo en ese caso es correcto. Y además muchas de las decisiones avaladas y ordenadas por la misma Sala de Casación Penal. Ahora, mire, es normal que cuando se lucha contra la corrupción, y esto pasa a nivel mundial y usted lo tiene que saber, las personas que luchan contra la corrupción son atacadas, se les trata de legitimar lo que están haciendo, se les trata de desacreditar, y sin decir yo nada de ninguna persona en particular, lo cierto es que cada filtración que sale a la prensa, y yo respeto muchísimo la libertad de expresión y de prensa, para mí eso es esencial en cualquier democracia, pero la persona que facilita la información, yo a veces siento que lo hace con ganas de desacreditar la tarea que estamos haciendo nosotros. Y pese a que hay muchas personas que conocen la información, que tienen acceso al expediente, hacen manifestaciones como las que usted decía, fue el Ministerio Público. Pero le voy a decir, la Fiscalía nunca ha sido, la Fiscalía no filtra información, y más bien somos los más interesados en cuidar el expediente, su contenido, la investigación, para evitar que se obstaculice la misma. Sí, La Corte ha hecho varias investigaciones a lo largo de estos 3 años y 4 meses que tengo yo de gestión por presuntas filtraciones en muchos casos, no solo en el de UPAC, y todos los han archivado y se ha acreditado que la Fiscalía no ha filtrado información. Y el último fue un asunto también del caso UPAC, que acaba de ser archivado por la Corte, no puedo dar detalles, pero lo que le quiero decir es que no hay ninguna prueba de que la Fiscalía esté haciendo eso.
Prácticamente cerramos esta conversación con la señora Fiscala General de la República que nos ha atendido aquí en puroperiodismo.com, agradeciendo a toda la audiencia que nos ha seguido a lo largo de esta conversación. Pero antes de irnos, doña Emilia, un punto final de parte suya. ¿Cuál es su mayor desafío? ¿Cuál es su mayor inquietud de cara a la conducción del Ministerio Público, de la Fiscalía, tomando en cuenta que hace 3 años, cuando usted entró en una emergencia, en una crisis y en una expectativa altísima de la población, de la opinión pública, de un Ministerio Público mucho más efectivo, eficaz, eficiente y transparente en su respuesta ante la ola de criminalidad de todo tipo que está enfrentando el país? Sí, mire, en el 2017, cuando entré interinamente y luego en los primeros meses del 2018, cuando me nombraron en propiedad como fiscala general, la crisis de confianza en el Ministerio Público que había en la población en el país era impresionante. Y en ese momento mi desafío era conseguir que la población volviera a confiar en la tarea del Ministerio Público. Y yo hoy, 3 años después, con un gran equipo de personas altamente comprometidas, responsables y calificadas, que me está ayudando y me ha venido ayudando a tomar buenas decisiones y hacer el trabajo bien, yo puedo decir que lo hemos logrado. Precisamente es una de las razones por las que las denuncias de corrupción han crecido, porque la población ahora confía en el trabajo que estamos haciendo. Lastimosamente, la ley no nos deja ser tan explícitos o tan claros o tan abiertos como quisiéramos cuando hay cuestionamientos que se hacen. Pero yo, a través de los hechos y las decisiones que se han venido tomando, se ha podido demostrar que estamos trabajando con transparencia, con compromiso, rindiendo cuentas de cada cosa que se hace en la institución que nunca se había hecho en ninguna gestión anterior a lo largo de 40 y pico de años en el Ministerio Público. Ahora, todo lo que se hace se explica, el uso de los recursos se explica. Cuando alguien consulta, se atienden las consultas en cualquier momento a lo largo del día, de la semana, se dan explicaciones dentro de lo que la ley nos lo permite, porque eso es un verdadero ejercicio de transparencia. Y si usted me dice, ¿qué es lo que quisiera conseguir de aquí a que finalice mi gestión, que es un poquito menos de un año? Lo que quisiera es terminar de blindar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y fortalecerla a tal punto que independientemente de quién venga después de mi gestión a liderar esta institución, sea tan fortalecida y esté tan blindada que no se repita la historia de lo que pasaba en esa fiscalía, de que se tomaban decisiones de a quién investigar y a quién no, que es lo que no ha pasado en estos 3 años y 3 meses, 4 meses. Muchas gracias a la Fiscala General de la República por el espacio concedido, por sus valoraciones en este encuentro de puroperiodismo.com con nuestra audiencia en nuestras redes, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y en nuestro sitio puroperiodismo.com. Muchas gracias, doña Emilia. No, gracias a usted, don Edgar. Para nosotros es muy importante el espacio que usted nos brinda. Y un